días antes, el presidente había mencionado a Azucena, que incluso no menciona bien su nombre como tal, de manera despectiva, hace como que no sabe ni siquiera el nombre de esta periodista. Después ella procede a llamarlo misógino. Después, casualmente, se da esta renuncia. Y sobre todo para los que han seguido los Master Análisis, podrán comprender más fácilmente por qué mencionamos cada una de estas cosas, ya que la trama se desarrolla un día viernes cuando Susana Uresti anuncia su despedida de Milenio, y entre lo que se puede identificar una escalada sistemática o sistemática escalada en la vigilancia editorial sobre su programa. Tras de cada emisión había una persona enviada, la cual revisaba los temas prohibidos y otro supervisor garantizaba que los temas permitidos salieran al aire. Así que aquí es donde surge la pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la autonomía editorial en la era del periodismo condicionado? Hay mucha gente que, por ejemplo, ni siquiera podría imaginarse que nuestra cabecita de algodón tenga algo que ver con la censura a los medios, y hay gente que, aunque sí se lo llegara a imaginar, prefiere hacer como que no, escudándose en que cómo sería posible si incluso es un presidente que la tira, por ejemplo, a muchos medios de comunicación masiva. ¿Cómo es que podría estar trabajando de la mano con ellos? Como en el caso de Televisa. Pero ahora, a raíz de que se dio todo este escándalo de que si la hija de Andrea Legarreta era del cantante que había sido su esposo, había sido de un alto ejecutivo de Televisa, y únicamente lo manejaban así, como que un alto ejecutivo de Televisa, nada más. Pero como tal no sería cualquier alto ejecutivo de Televisa, sino que sería uno de los copresidentes de Televisa. Es decir, arriba de él, ¿quién estaría? Pues como tal, ninguno, ya que si él se encarga específicamente de esa área de la empresa o de ese programa de la empresa, pues no hay quien esté arriba de él. Este personaje es Bernardo Gómez, quien, por ejemplo, aquí tenemos que tuvo una reunión con nuestro cabecita de algodón por 2 horas, y al ser uno de los copresidentes del Grupo Televisa, como que ¿para qué crees que va al Palacio Nacional? Se reúne con nuestro cabecita de algodón durante 2 horas, y a su salida pues únicamente dice que hablaron de puras cosas padres. Lógicamente la idea principal es negociar qué tanto del presupuesto se puede seguir destinando para estos medios de comunicación tradicionales. Y esto no es únicamente un decir, ya que, por si no lo sabían, nuestro cabecito de algodón tiene bastante cercanía con este que es uno de los copresidentes de Grupo Televisa. ¿Por qué? Porque Bernardo Gómez Martínez participa en el Consejo Asesor de Empresarios, el cual formó nuestro cabecita de algodón, con el fin de tener canales de comunicación informales y más efectivos con algunos de los empresarios más importantes de México. Así que así es como está el negocio. Entonces, como les mencionaba, para los que hemos analizado temas virales, ¿quién nos recuerda el caso de Devani Escobar, por ejemplo? Sí, ese caso que lo manejaron de una forma tan interesante, que lo que pasó de ser un problema bastante complicado en Nuevo León en aquellos tiempos, el problema del agua, la salida de la cárcel del Bronco, quedó disfrazado por el tema de Devani Escobar. Y digo, no es porque no haya sido un tema importante, claro que lo fue y lo sigue siendo. Si te das cuenta cómo manipularon ese tema, de tal manera que le quitaran la responsabilidad total al gobierno de Samuel García, que incluso la gente dijera, es que cómo es posible que pueda estar pasando esta clase de cosas, es culpa de la Fiscalía de Nuevo León, cuando el tema de la seguridad es culpa del gobierno de Nuevo León. ¿Cómo manipularon toda la información? ¿Cómo de ahí llevaron a que un personaje que ni siquiera era conocido pudiera llegar a lanzarse como candidato para ser diputado federal? Luego, ¿a poco no recuerdan cuando se llevó a cabo la reunión de nuestro cabecita de algodón con Samuel García y con el no papá de Devani Escobar? Ahora, ya que ha pasado más de un año de todos estos acontecimientos, incluyendo que ha pasado más de un año desde que el caso llegó a manos de la Fiscalía General de la República, siendo que antes nuestro cabecita de algodón había organizado una comisión con laboratorios internacionales, incluyendo por ejemplo laboratorios de ¿qué fue lo que pasó? Que únicamente se determinan 4 puntos. Gran parte de las personas que nos enfocamos mucho en el tema, pudimos notar que algo pasó después de eso. Después de que Azucena menciona lo que llevaba Devani Escobar en la bolsa, pudimos notar que algo pasó, porque después como que ya no se volvió a hablar de eso, como si Milenio le hubiera dicho, oye, ¿no sabes qué? Ahora la línea es completamente diferente. Así como en su momento se reforzó esa relación de nuestro cabecita de algodón visitando a Samuel García, apoyándolo para el tema del agua, y descaradamente Samuel García ahora sí sometiéndose a nuestro cabecita de algodón, que lo que pasa que parece que los medios tradicionales fueron alineándose de esa manera, pero lógicamente no es lo mismo el berrinche que pueda hacer nuestro personaje Don Macabro diciendo cómo es posible que pueda hacer esa clase de comentarios o incluso presentando una conversación. No es comparable a lo que pasa si nuestro cabecita de algodón hace un berrinche, y eso fue lo que ocurrió. Cuando analizas el por qué en ningún momento se le cuestionó al alcalde de Escobedo
siendo que, por ejemplo, cuando ocurre algo, al primero que le hacen un alboroto es al alcalde de ese municipio o bien al presidente municipal, de acuerdo a cómo lo manejen en cada estado. Y aquí en ningún momento se tocó. Y después, descaradamente, se da a conocer esta relación mutua, o mejor dicho, esta relación para mutuo apoyo entre nuestro cabecita de algodón y Samuel García. Y de pronto nos damos cuenta que a más de año y medio de que se mencionaron esos 4 puntos del caso de Devani Escobar, no hay avances y que se le permite a nuestro personaje Don Macabro hacerle creer a ese sector de la población con poca capacidad mental que sí hay avances, como que todo cobra sentido. Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, no, es que en el caso de Azucena, ella se fue porque seguramente le dieron una mejor oportunidad en Radio Fórmula. Sin embargo, ella aclara que no había ningún inconveniente porque muchos otros periodistas pueden trabajar para diferentes periódicos, programas de radio, de televisión y lo combinan perfectamente. Por eso es que también lleva a la siguiente afirmación, que es como si nuestro cabecita de algodón hubiera sido claro en su mensaje, de que si Azucena quería permanecer en Milenio, debía cerrar la boca en Radio Fórmula, ya que, ok, como presentadora de Milenio, le pueden marcar una línea, pero ¿qué tal si va a otro programa o en su otro programa dice lo que en Milenio se le prohíbe? En ese caso, pues mejor dejarla fuera para evitarse esa clase de problemas. E incluso hay gente que realmente llega a imaginarse que sí fue una oportunidad importante porque dicen, es que Radio Fórmula le ofrece un espacio mejorado como alternativa, ya que le da 3 horas en el horario estelar de la mañana, en lugar de la hora que tiene en la tarde, lo cual es algo ridículo. No se puede decir que un programa de radio, aunque sea en el horario estelar de la mañana, sea comparable con la exposición, el alcance, el impacto que tiene un programa de televisión. Y no es por demeritar el contenido de audio, pero nunca va a haber comparación entre poder crear contenido audiovisual a que solamente sea de audio. Y hay mucha gente que incluso llega a creer que nuestro cabecita de algodón no tiene la influencia sobre los medios de comunicación. Claro que sí la tiene. Incluso él mismo conformó un grupo en donde se encuentra el copresidente de Grupo Televisa. Además de que recordemos, todo esto tiene una historia, un orden cronológico. Así que, ¿qué opinan acerca de esto? ¿A poco no tiene mucho sentido con lo que hemos estado platicando en este canal desde hace bastante tiempo? Cuando estaba muy de moda el tema de Devani Escobar, cuando nos quedamos con muchas dudas y cuando no se dio a conocer como tal el contenido del bolso de Devani Escobar. Si no, hubiéramos podido comprender muchísimas más cosas. Y entender por qué llegó, por qué se fue moviendo de una quinta a la otra, por qué se fue a parar ahí a la carretera, por qué no pidió ayuda en la quinta que le pertenece a sus tíos, siendo que ahí estaba a la altura de los campers, y por qué caminaba tanto hacia los campers. Así que, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios. Por mi parte será todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.